¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento de la vida. Ahora imagina el impacto de que alguien haya tenido un vistazo de la vida después de la muerte y, sorprendentemente, haya visto a Joyce Meyer allí. En esta revelación, entenderás lo que mostró esa experiencia, trayendo respuestas profundas y reveladoras que pueden transformar tu propia visión sobre lo que viene después. ¿Quieres descubrir cómo esto puede responder tus mayores dudas? Nuestra hermana, que tuvo una experiencia muy aterradora sobre Joyce Meyer, algo que ella cree que vino del propio Cristo, compartió esto con nosotros. Ella se llama Esther Grace Thompson, una mujer de 45 años, viuda y madre de 2 hijos. Después de lo que le sucedió, todo en su vida cambió. Esther vivía en Houston y enfrentaba dificultades todos los días para darle una vida mejor a sus hijos. Las cuentas no dejaban de aumentar, los precios en el mercado subían, y siempre estaba preocupada por poder atender las necesidades de sus hijos. Pero, incluso con tantas dificultades, ella se mantenía firme en su fe, creyendo que eso la mantendría fuerte. Frecuentemente iba a la iglesia, escuchaba los sermones y daba lo poco que podía a las mega iglesias, creyendo en las promesas de bendiciones mayores. A veces, incluso donaba su último dinero. En el fondo, Esther se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero la esperanza de una vida mejor era algo tentador y difícil de resistir. En vísperas de un día que cambiaría todo para ella, Esther estaba orando, tratando de mantener la fe. No tenía idea de que algo estaba a punto de suceder, algo que la llevaría por un camino completamente nuevo y desafiante. Era un domingo caluroso de verano, de esos en los que el aire parece vibrar bajo el sol. En 2023, los domingos seguían siendo mis días favoritos. Era el único momento en el que podía dedicarme al pequeño jardín frente a mi casa, mi refugio secreto. Cada semana, sentía que el jardín se volvía más hermoso, con las flores floreciendo como pequeños milagros de color y vida. Cada flor que regaba, cada hoja que tocaba parecía una pequeña oración de paz y gratitud. Las preocupaciones, sin embargo, siempre estaban allí, como una sombra silenciosa. Por fuera, era esa mujer fuerte, cuidando las plantas con una sonrisa en el rostro, pero por dentro había un peso que nunca desaparecía, las cuentas que no dejaban de llegar, el costo de todo que aumentaba cada vez que iba al mercado, y, sobre todo, el futuro de mis hijos. Ese futuro que tanto quería proteger parecía cada vez más fuera de mi alcance. Regar las flores era mi forma de escapar, de encontrar una pequeña paz. Ese día, mientras cuidaba las plantas, comencé a rezar en silencio, pedir fuerzas para lidiar con todo, pedir que Dios no me dejara caer. Siempre sentía que, en esos momentos, algo más grande me estaba escuchando. Las flores se mecían suavemente bajo el calor del sol, como si estuvieran danzando al ritmo de mi oración. Miré al cielo y cerré los ojos, respirando profundamente. No tenía idea de que, en ese mismo instante, algo estaba a punto de cambiarlo todo. De repente, sentí un golpe fuerte en la cabeza, un sonido seco, y luego un dolor agudo que se extendió rápidamente. No podía pensar ni reaccionar. Todo a mi alrededor desapareció, como si alguien hubiera apagado la luz del mundo. El jardín, las flores, el sol, todo se oscureció. No sabía si estaba de pie o en el suelo, si estaba viva o soñando. Era como si me hubieran arrancado de mi propia realidad y arrojado a un lugar desconocido y aterrador. Cuando comencé a darme cuenta de lo que ocurría, lo primero que noté fue la oscuridad. No era una oscuridad común, era un vacío denso, pesado. Sentía una presión en el pecho, como si el propio aire estuviera en mi contra. Cada respiración era una lucha, y no podía ver nada a mi alrededor. Era como si estuviera en un mundo sombrío, sin tiempo ni espacio. En ese instante, sentí un miedo abrumador. Intenté moverme, intenté gritar, pero mi voz no salía. Todo a mi alrededor estaba tan silencioso que parecía que el mundo entero había desaparecido. Solo yo y esa oscuridad sofocante. Cerré los ojos, o al menos creo que los cerré, e intenté rezar, pero hasta las palabras parecían perderse en esa inmensidad oscura. A cada paso que daba,
el suelo parecía estar en llamas, y un humo negro subía al cielo, dejando el aire pesado y difícil de respirar. Ese humo parecía entrar dentro de mí, haciendo que mis mayores miedos se intensificaran aún más. Mientras caminaba, sucedían escenas horribles a mi alrededor. Veía personas gritando, con una expresión de tristeza y arrepentimiento. Sus rostros mostraban dolor y miedo, y era como si estuvieran atrapados por cadenas invisibles, sin poder moverse. Intentaban huir, pero parecía que no había salida para ellos. Con cada paso que daba, el aire se llenaba de gemidos y susurros, como si todas esas personas estuvieran llorando por los errores del pasado y pidiendo ayuda. Más adelante, sexta personas cerca de grandes pozos de fuego. Estaban aterrorizadas, y sus pieles parecían arder en las llamas. Era un lugar sin esperanza, donde todos sufrían. Una mujer se sujetaba el pecho, llorando en silencio, mientras un hombre susurraba, suavemente, «Dios, por favor». Todo a mi alrededor era oscuro y pesado, y parecía que cada sonido era absorbido por esa oscuridad. Allí, cada grito de auxilio, cada pedido de perdón, desaparecía en el aire, como si nadie pudiera escuchar. Era un lugar donde la desesperación lo dominaba todo, y la sensación de estar solo era sofocante. Seguí caminando, intentando entender dónde estaba. A cada paso, el aire se volvía más caliente, y el suelo parecía vibrar, como si hubiera algo ardiendo justo debajo. El calor era tan intenso que sentía que alcanzaba mi alma, como si el fuego estuviera dentro de mí y no solo a mi alrededor. El sudor corría por mi rostro, pero no sentía alivio, solo una presión que aumentaba a cada segundo. Respirar se hacía cada vez más difícil, y la sensación de que estaba perdiendo mi última gota de esperanza me aterrorizaba. Los gritos a lo lejos se hacían más fuertes y angustiantes. Eran personas atrapadas en el fuego, con los rostros distorsionados por el sufrimiento. El sonido de sus voces resonaba en mis oídos como un lamento constante, un sonido que parecía llevar toda la tristeza y el dolor del mundo. Mientras caminaba más profundo, empecé a sentir una tristeza abrumadora, un arrepentimiento que no era solo mío, sino que parecía venir de todas las almas a mi alrededor. Era como si cada persona allí estuviera pensando, si tan solo hubiera hecho elecciones diferentes. Ese sentimiento de arrepentimiento era tan fuerte que me dejaba paralizado por unos momentos, como si estuviera cargando el peso de todas esas vidas. Cuando finalmente logré moverme, sexta cosas que desafiaban todo lo que podía soportar. Personas retorciéndose en las llamas, mirando al vacío con ojos que parecían haber perdido toda esperanza. Era un lugar donde el sufrimiento no tenía fin, donde todo estaba hecho de dolor y arrepentimiento, y donde cualquier esperanza había desaparecido hacía mucho tiempo. Y allí, en lo más profundo de mi ser, me di cuenta de que estaba en un lugar donde la esperanza nunca existió, un lugar que parecía estar más allá de cualquier salvación. A cada paso, veía cosas que me aterraban, pero una en especial llamó mi atención. Miré a mi alrededor y vi rostros familiares, rostros que conocía de algún lugar. Eran personas que había visto en la televisión, que habían escrito libros y hablado sobre Dios. Solía escuchar a estas personas y aprender de lo que decían, pero ahora podía ver que algo estaba muy mal. Estas personas estaban junto a grandes pozos de fuego, y sus expresiones eran de puro terror y arrepentimiento. Comencé a entender que estaban allí porque habían usado las palabras de Dios para sus propios intereses, quizás por poder o dinero. Ahora, parecían estar siendo juzgados por esas decisiones. Uno de ellos tenía las manos en la cabeza, retorciéndose en medio del fuego. Su rostro mostraba un miedo inmenso. Gritaba, lleno de arrepentimiento: enseñé la palabra de Dios de forma incorrecta. Puse el poder y el dinero por encima del amor de Dios. Engañé a quienes creían en mí. Cada palabra que decía parecía convertirse en llamas que lo arrastraban aún más dentro del fuego. Otro predicador, arrodillado y con lágrimas de fuego corriendo por su rostro, levantaba los brazos al cielo y suplicaba: perdóname, Dios. Aparté a las personas del camino correcto.
Ver todo aquello era aterrador y triste. Cada grito y cada lágrima de arrepentimiento resonaban en el aire, mostrando cuánto deseaban una segunda oportunidad que parecía nunca llegar. Me encontraba en un escenario sombrío, casi irreal, donde cada palabra pronunciada pesaba en mi pecho como una carga aplastante. Era como si estuviera en una conversación íntima, pero que sacaba a la luz las partes más dolorosas de mí. A mi alrededor, veía las figuras de aquellos que, por tanto tiempo, habían sido guías espirituales en mi vida, personas en quienes confiaba, que me dieron esperanza cuando más la necesitaba. Ellos estaban allí, pero lo que veía ahora ya no era el consuelo familiar de las palabras que había seguido durante años. Era un peso que me hundía, mientras sus miradas reflejaban un arrepentimiento tan profundo que casi podía palparse. Esos líderes, que para mí eran casi sagrados, estaban pagando el precio por haber utilizado la fe de tantas personas para satisfacer sus propios deseos de poder y riqueza. Llamas altas y ardientes los envolvían, consumiendo sus cuerpos mientras sus almas parecían suplicar por perdón. La escena era terrible, y sentía un dolor profundo en el corazón, como si lo que estaba viendo fuera un reflejo de mí mismo. «¿Esto es real?», susurré, más para mí que para nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda, y no podía apartar la mirada. Creí en esas personas, abracé sus enseñanzas, seguí sus palabras, y no solo eso, había donado mi tiempo, mi confianza, incluso mi dinero, con la esperanza de que todo eso me estuviera conduciendo a algo más grande, algo bueno. Pero allí, en esa realidad brutal, comencé a ver las grietas que siempre habían estado ocultas. Mi fe, que antes era sólida y segura, empezó a desmoronarse como una construcción que pierde su base. Era como si, ladrillo a ladrillo, la vida que había construido con base en esas enseñanzas se estuviera deshaciendo. Y yo, incapaz de detener ese colapso, sentía que todo se transformaba en cenizas, cenizas que el viento se llevaba, y que nunca podría recuperar. El suelo, que antes me sostenía, parecía ceder con cada segundo que pasaba. Una tristeza profunda se arraigó en mí, una sensación de vacío que nunca había experimentado. Aquellas enseñanzas que durante tanto tiempo fueron mi sostén, ahora eran una farsa, y me veía hundiéndome en esa desesperación creciente. En ese instante, parecía que todo lo que conocía, todo lo que creía, había desaparecido, dejándome solo, sin nada a lo que aferrarme. Y allí, de pie, sentí el peso de mis propias decisiones, de mis propias creencias. Había confiado ciegamente, y esa confianza me había llevado a un callejón sin salida. Era una soledad sin fin, un vacío que parecía extenderse en mi interior, mientras permanecía allí, perdido entre las cenizas de lo que un día fue mi fe. Estaba en un lugar oscuro, rodeado por un sentimiento de abandono. Todo a mi alrededor parecía vacío, y mi fe, que yo pensaba que era fuerte, resultó ser muy frágil. Había puesto mi esperanza en las palabras de personas que parecían sabias, pero que ahora veía como engañosas. Se preocupaban más por las cosas materiales que por el verdadero amor de Dios. Sintiéndome sin salida, parecía que estaba atrapada en un mundo de sufrimiento sin fin. De repente, apareció una luz intensa y brillante, y todo a mi alrededor cambió. Las llamas disminuyeron, los gritos cesaron, y la oscuridad comenzó a retroceder. Era una luz tan fuerte que tuve que cerrar los ojos por un momento. Cuando finalmente los abrí, allí estaba Jesucristo. Su rostro estaba lleno de amor y comprensión, pero también de una profunda sabiduría. Jesús me miró, y fue como si él pudiera ver todo lo que yo guardaba en mi corazón, cada miedo, cada debilidad, e incluso la vergüenza que intentaba ocultar. Pero su mirada no era de juicio, era una mirada que mostraba la verdad de una forma que yo podía entender. Entonces él habló, con una voz suave, diciendo mi nombre, Esther. Voy a tratar de explicarlo de una manera más simple, como si estuviera hablando con alguien para que cualquiera, incluso un niño, lo entienda. Sentí algo muy fuerte, como si hubiera recibido un golpe directo en el corazón. Jesús me mostró que, en algún momento, seguía personas que me llevaron por el camino equivocado,
que usaron las palabras de Dios de una forma distorsionada, y eso confundió mi fe. Fue como si llevara un peso enorme y doloroso dentro de mí al darme cuenta de que había creído en cosas que no eran verdaderas, cosas que confundieron mi espíritu. Entonces, en ese momento, lleno de luz a mi alrededor, Jesús levantó la mano y habló conmigo. Me dijo que, por ejemplo, Joyce Meyer había tomado el versículo de Isaías 49:16. Mira, te he grabado en las palmas de mis manos, y lo usó para justificar los tatuajes. Pero Jesús explicó que, en realidad, ese versículo es una hermosa metáfora del amor de Dios, una promesa de que Él nunca nos olvidaría, como si estuviéramos grabados en sus manos para siempre. Esas palabras de Jesús fueron como una espada que cortó las mentiras que yo llevaba, revelando la verdad. También me recordó otro versículo, en Levítico las 7:28 de la noche, que dice que no debemos hacernos cortes ni tatuajes en nuestros cuerpos. Ese mandamiento era un símbolo de la santidad de Dios y una forma de recordar a las personas que debían cuidarse, sin hacerse daño. Mientras él hablaba, cada palabra iluminaba mi alma, y, por primera vez, entendí todo con claridad. Durante muchos años, creí en las enseñanzas de Maya, quien decía que si yo usaba las palabras correctas y declaraba lo que quería, mi vida mejoraría. Ella llamaba a esto nombrar y reclamar. Pensaba que solo con hablar podría transformar mi realidad. Pero entonces, escuché la voz de Jesús dentro de mí, y él trajo una claridad que me faltaba. Jesús me explicó que, sí, Dios creó el universo con sus palabras, pero los humanos no tienen ese poder. Solo Dios es capaz de crear con sus palabras, porque Él es el creador de todo. Nosotros, como seres humanos, somos su creación, pero no tenemos el poder de moldear el universo como Él lo hace. Jesús también habló de cómo Maya distorsionó el mensaje de Dios, intentando hacer que pareciera que somos como Él. Pero me mostró el versículo de Isaías 45:5, yo soy el Señor, y no hay otro aparte de mí. En otras palabras, solo hay un Dios, y ningún ser humano comparte su poder supremo. Otro versículo, el Salmo 84:5, explica que los humanos fueron hechos por debajo de los ángeles. Solo Dios tiene la verdadera soberanía y autoridad. Esas palabras de Jesús me hicieron entender que las enseñanzas de Maya intentaban colocar a Dios en un nivel humano, como si las personas pudieran tener el mismo poder divino. Esto era un gran error, pues, en realidad, solo Dios es poderoso para transformar la realidad. Fue un momento que parecía común, pero cuando Jesús comenzó a hablar, sentí algo diferente. Su voz no era alta ni imponente, pero era como si cada palabra suya tuviera un peso inmensurable. Era una voz suave, pero que atravesaba cualquier barrera, alcanzando el fondo de mi alma de una manera que nunca había experimentado. Empezó mencionando Romanos, las 4:17, un versículo que ya había escuchado antes, pero que en ese momento adquiría un significado completamente nuevo. Jesús explicó que muchas personas, como Maya, estaban interpretando mal ese versículo. Este pasaje no trata sobre que los humanos tengan el poder de transformar la realidad solo con palabras, dijo mientras me miraba con una comprensión tan profunda que sentí como si pudiera ver incluso mis pensamientos más ocultos. Este versículo habla del poder de Dios, de cómo Él llama a la existencia aquello que aún no existe. Es una promesa divina, algo que solo Dios puede hacer, y fue una promesa hecha a Abraham para mostrar que Él siempre cumple sus palabras. Mientras Jesús explicaba, sentí una mezcla de vergüenza y revelación. Hasta ese momento, pensaba que con fe y palabras podía cambiar cualquier cosa a mi alrededor. Me daba cuenta del error de pensar que el poder de las palabras humanas podía crear la realidad. Sentí como si cada palabra de Jesús fuera una ola que rompía los equívocos que yo cargaba, reemplazándolos con la verdad de Dios. Una claridad surgió en mi mente, y comencé a entender cuánto me había equivocado en tantas cosas. Entonces, me miró a los ojos con un amor que parecía contener el universo entero. No necesitaba decir mucho para que comprendiera cuánto le importaba cada detalle de mi corazón.
Y luego, habló sobre lo que significaba tener fe. La verdadera fe, dijo con una suavidad firme, es negarse a sí mismo y vivir en completa devoción a Dios. En ese instante, él me recordó Mateo las 4:24 de la tarde. Quien quiera ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esas palabras golpearon mi corazón con tanta fuerza que casi perdí el aliento. Vi con absoluta claridad cómo las enseñanzas que seguía antes me estaban llevando por un camino de ambición y egoísmo. Me di cuenta de cuánto oraba solo por cosas materiales, por éxito y felicidad aquí en la tierra, sin entender lo que era la verdadera devoción. Mis oraciones siempre estaban dirigidas a mis deseos, a lo que quería lograr, a lo que pensaba que me haría feliz. Poco a poco, Jesús me mostró que esos deseos eran como una sombra, un reflejo de lo que realmente necesitaba, pero sin sustancia, sin vida. La verdadera felicidad y paz que buscaba estaban en algo mucho mayor que cualquier éxito pasajero. Estaban en vivir para Dios, en poner mi fe en Él y no en las cosas del mundo. Al final, cuando terminó de hablar, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Era como si una luz se hubiera encendido en mi mente, iluminando todas las partes oscuras que antes no podía ver. Las palabras de Jesús no eran solo consejos, eran una revelación, una puerta hacia una fe que nunca había experimentado. Fue en ese momento cuando comprendí que la verdadera fe era confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él cuidaría de todo, y que, en lugar de pedir cosas que el mundo pudiera darme, debía buscar aquello que solo Dios podía ofrecerme: paz, amor y una devoción verdadera. Esther, sabes cuando tienes muchos deseos, pero algo en el fondo te dice que debes dejarlo todo para encontrar algo más grande. Fue lo que me pasó. Sentí un llamado tan fuerte que me liberó de una manera que nunca imaginé. Esta vez, las lágrimas que caían eran de paz, no de tristeza. Era como si todo lo malo hubiera sido borrado y, en su lugar, naciera una fe nueva y brillante. Las palabras de Jesús tocaron mi corazón de una manera especial, y, por primera vez, realmente entendí lo que es ser devoto a Dios. Cuando abrí los ojos, estaba en esa fría y clara habitación del hospital. Las luces eran tan fuertes que tuve que entrecerrar los ojos, y me dolía la cabeza, pero lo que más pesaba era el corazón. La visión del infierno y la mirada de Jesús habían dejado marcas profundas en mí. Todo en lo que había creído y confiado antes ahora parecía tan lejano y confuso. Regresé a mi vida normal, pero nada parecía igual. Incluso mis oraciones, que antes eran simples, no lograban calmar la tormenta que sentía por dentro. Y aún en casa, en las tareas más comunes, como cocinar, no podía quitarme de la cabeza todo lo que había vivido y las verdades que ahora conocía. Para mis hijos, parecía que una nube pesada estaba siempre sobre mí después de aquella experiencia que lo cambió todo. Mi corazón estaba más inquieto, y aún con el paso de los días, sentía como si un vacío enorme se hubiera apoderado de mí. Nada parecía suficiente, y sentía que algo muy importante estaba faltando. Ese vacío resonaba en lo más profundo de mi alma, y comencé a preguntarme, ¿qué significa todo esto? ¿En quién o en qué puedo realmente creer? Una noche, después de que mis hijos se fueron a dormir, tomé mi Biblia, que había estado guardada mucho tiempo y llena de polvo. Abrí el libro y comencé a leer con calma, sin prisa, absorbiendo cada palabra. En lugar de seguir lo que escuchaba de los predicadores, como Joyce Meyer, quería entender lo que Dios realmente decía. Cada versículo me hacía sentir un poco más de paz y traía luz a mi corazón. Descubrí que el verdadero mensaje de Dios es de amor, bondad y humildad. Las palabras de Jesús empezaron a tocarme profundamente, y entendí que necesitaba un cambio verdadero. Poco a poco, dejé atrás mis miedos y las sombras que me perseguían. Sentí una paz espiritual tan fuerte como nunca había experimentado antes. Fue como si, finalmente, hubiera encontrado un camino de luz. Era como si hubiera pasado por una gran lección, un tipo de prueba que me abrió los ojos. Me di cuenta de que las promesas de riqueza del Evangelio de la prosperidad eran engañosas.
Ya no quería seguir esa idea de felicidad que solo se basa en tener cosas. En lugar de eso, quería compartir el verdadero amor de Dios, mostrar lo que realmente significa caminar con Él. Cuando volví a ayudar a mi comunidad, lo hice con un corazón diferente. Ahora, en lugar de prometer solo felicidad, quería ofrecer algo más profundo, una conexión sincera con Dios. Con cada persona a la que ayudaba, compartía ese mensaje de amor y esperanza. Con el tiempo, me di cuenta de que Dios me estaba guiando, que mis errores pasados me habían enseñado mucho y me habían ayudado a crecer. Todos los días, agradecía a Dios por la oportunidad de haber aprendido y cambiado. Ya no quería perseguir el dinero ni las cosas materiales. Sentía paz simplemente viviendo para Dios, sin remordimientos. Empecé a mostrar el amor de Dios a mis hijos, a mis vecinos y a todos los que estaban a mi alrededor, llevando las enseñanzas de Jesús en el corazón. Esta jornada me hizo sentir el amor de Dios en cada paso que daba, y era algo verdadero y duradero.